¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa. Hoy vamos a dialogar con el periodista Alberto Medina Méndez. Él es presidente del Club de la Libertad. Vamos a hablar acerca de esta situación económica que estamos viviendo en la pandemia y cuáles son las miradas a futuro. Una nota muy interesante. Por otro lado, también vamos a dialogar con la representante del Foro Corrientes de la Red de Infancia Robada, con Laura Perín. En un ratito estos temas, vamos a tener un poquito de música también, pero ya comenzamos, ¿les parece? Un toque de actualidad y ya inicio con las entrevistas. El mes de septiembre se fue Ramona en el mes del chamamé, justamente en el mes del chamamé. Yo creo que una persona que ha marcado una huella como artista, pero también como representante de la correntinidad, porque jamás abandonó su acento del que se sentía orgullosa, jamás se olvidó de sus cosas, seguía viniendo a su antigua casa a 50 metros nomás de acá del Instituto de Cultura. Así que una mujer que se mantuvo con una humildad hasta el final de sus días, habiendo pasado por momentos de gran significación como artista, ¿no? Realmente era una de las artistas argentinas más significativas en los 60, en los 70, abriendo puertas para muchos otros artistas y para instalar también el chamamé en un momento en que todos los géneros folclóricos se disputaban un espacio. Así que yo creo que Corrientes tiene con orgullo a una Ramona Galarza, y el país tiene como orgullo a una gran argentina, una gran artista. Estaba en su casa, pues ustedes saben que vino el año pasado, rodeada de muy pocas personas, de amigos fundamentalmente, y también de la compañía de sus animales, que eran tan queridos siempre y que de alguna manera regulaban la vida cotidiana de Ramona. ¿Y este último homenaje que se le hizo, la participación en la fiesta del chamamé? Bueno, fue muy importante porque además era para nosotros muy significativa, eran 30 ediciones de la Fiesta Nacional del Chamamé, y por supuesto que era muy significativo su presencia, ya que estuvo desde la primera fiesta, después en algunas no estuvo, pero fue de ese grupo pionero de la Fiesta Nacional del Chamamé. ¿Cuál es el aporte que dejó Ramona a la fiesta? No, al género. Al género en general, creo que la posibilidad de difundir de manera masiva el chamamé estaba instalado y se conocía, pero Ramona, a través de la llegada de la televisión y del cine, permitió una proyección que fue impresionante, y sobre todo en tiempos donde se habla de género, Ramona fue una pionera en todo sentido. ¿Tuvo una trascendencia importante en la orquesta folclórica? Sí, fue una de las cantantes de la orquesta folclórica, por eso la semana que viene la orquesta folclórica va a ser un homenaje de las voces, de la compañía de las voces femeninas, y por supuesto que fue fundamental en muchos aspectos, así que el gobierno de Corrientes y el pueblo de Corrientes está brindando hoy una despedida a la altura de una de las grandes, alguna de las grandes artistas de Corrientes. ¿Se cumple el deseo de Ramona de que descansen sus restos aquí? Sí, se cumple el deseo. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. En el nombre de abuelo, que da feliz, en la hija de mi ¡viva Ramonita!
creo que en la memoria de los itateños quedará este día muy guardado en el corazón de todos. Un proyecto que lleva transitando más de 20 años de gestión. La Casa Fray Nepomuceno Alegre, más conocida como Ex Escuela Nacional, que se lo conoce así en la actualidad, digamos, representa una parte muy rica de la historia de Itatí, de la historia de la arquitectura confederal, el único exponente de la arquitectura confederal que queda en pie en nuestra localidad y que está situada cruzando la plaza frente a la Basílica, un sitio que es visitado año a año por miles de peregrinos que cruzando la plaza la van a poder disfrutar, siendo esto una casa de la cultura para toda la provincia, donde se pondrá en valor la casa histórica, por una parte, pero también en otras etapas adelante contará con una cocina iberá, contará con un taller de artesanías, sanitarios, taller de música, en fin, una serie de actividades que se van a brindar desde ese lugar, pero fundamentalmente es un proyecto que tiene un alto contenido social y que pretende ser un generador de fuentes de trabajo para los jóvenes itateños fundamentalmente, jóvenes que están capacitados a través de la Tecnicatura de Turismo que ya funciona en Itatí, jóvenes que vienen buscando un lugar donde desarrollarse, y no tengo dudas que el apoyo del gobernador Gustavo Valdés en este sentido tiene esa mirada de que para salir de la pobreza y para salir del estancamiento a veces de estos pueblos que tienen mucho pero a su vez poco que ofrecer, va a abrir un abanico importante para el desarrollo local y turístico. Así que como itateña, como exalumna de la Escuela Nacional, tengo en la memoria muchísimas personas a quien agradecer. Al licenciado Miguel Fernando González Ascuaga, que fuimos compañeros en la primaria y en la secundaria, que fue uno de los gestores culturales que siempre militó esta causa de la puesta en valor de la arquitectura. A todos los concejales actuales de Itatí, al señor intendente Germán Fernández, que también acompañó este proyecto, y a todas y cada una de las personas que desde su lugar y en distintos momentos fueron acompañando un trabajo que a veces cansaba, pero que nunca dejamos de tener fe. Al senador Flint, autor de la ley de expropiación de la Casa de Cultura, y fundamentalmente porque también se comprometió en seguir andando el camino para la capacitación de los jóvenes. Así que muy feliz y muy agradecida al señor gobernador Gustavo Valdés, porque los hechos hablan por sí solos y esto denota el gran apoyo que recibimos todos los itateños para un proyecto de esta naturaleza. Momento de establecer una pequeña pausa comercial. Gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. En minutos vamos a estar con el periodista Alberto Medina Méndez, pero ya después de la pausa voy a dialogar con Laura Perín, la función de la red de infancia robada en Corrientes, en un ratito nada más. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M. Estás protegido. Estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Presentarles ahora a Laura Perrín, quien es miembro del Foro Corrientes de la Red de Infancia Robada. Laura, muchísimas gracias por esta posibilidad de poder charlar contigo. Muchas gracias a vos por darnos la oportunidad de poder comunicar a la gente quiénes somos y lo que hacemos. Bueno, vamos a contarles precisamente a la gente cómo nace la Red de Infancia Robada y cuál es su principal motor. Perfecto. Bueno, este tiempo un poco estamos haciendo memoria del evento que de alguna manera dio pie a la creación del Foro de Infancia Robada. Hace 30 años, el 8 de septiembre de 1990, mataban a María Soledad Morales en Catamarca, con lo que se habla de femicidio, creo que por primera vez en la Argentina. Esto no estoy muy segura, pero parecería que antes no se llamaba de esta manera a los asesinatos a las mujeres. Y Marta, la hermana Marta Peloni, estaba como directora del colegio donde esta chica estaba haciendo su último año, y Marta con todas las compañeras comienzan a pedir justicia por esta compañera que fue, bueno, desaparecida durante 3 días, dejada, violada, un horror. Y entonces, bueno, ahí por primera vez en la Argentina empezamos a hablar de las marchas de silencio. Marta, después la trasladan a Goya, y cuando se acerca la gente se va casi espontáneamente a acercar a contarle distintos tipos de dificultades. Y aquí en ella comienza a pensar y a darse cuenta que por ahí había algo en la sociedad que era necesario. Y de ahí sale la Red de Infancia Robada, que es una asociación sin fines de lucro, donde a nivel de voluntariado nos vamos capacitando, vamos tomando conciencia de esta problemática. Por un lado, comienza con los niños, que se les quita la infancia, ya sea por el trabajo, por el maltrato, por la falta de alimento, por la falta de cuidado, por la falta de seguridades mínimos, por violar sus derechos. Niños, niñas, ¿no? Y adolescentes. Y por otro lado, se empiezan a acercar también personas que tienen que ver con esto, que son todo tipo de personas donde han visto vulnerada de alguna manera su libertad, su realidad y su dignidad como ser humano. Y entonces es que en este momento, en los distintos lugares de la Argentina, hay foros
que nos dedicamos un poco a esto, a ir acompañando a las víctimas, a los sobrevivientes, y también a ir dialogando con otras asociaciones o ahora cosas del gobierno que están trabajando por lo mismo, concientizando a la sociedad de la importancia de ir tomando conciencia y de sentirnos responsables y de creer que esto es problema de los otros. Es decir, Ahora, así que... Sí, perdón, ¿y dónde funcionan aquí en Corrientes? Nosotros no tenemos un lugar, pero tenemos una de los miembros de la red que es abogada y cede su estudio, que es en la calle Jujuy, entre 9 de julio y Pellegrini, 680 y pico, bueno, no sé muy bien. Esta abogada cede amablemente su estudio y bueno, ahí nos reunimos cuando tenemos necesidad de trabajar y encontrarnos, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, hoy me pedían el teléfono, terminé dando mi teléfono yo porque en realidad un poco salimos a lo que la sociedad nos pide o tratando de responder. El año pasado nos pidieron unas charlas en un colegio y bueno, vamos tratando de acompañar un poco así. Pero hay uno de los miembros del foro, que es una religiosa que vive en el barrio popular, y bueno, lo que intentamos sí concretamente es, una de la psicóloga está acompañando a un grupo de adolescentes allí, y bueno, acompañar a la comunidad en aquellas cosas que se requieran en orden a esto, ¿no? Sobre todo es animarnos a que las personas puedan desarrollar su potencial. Es decir, entonces, no tantos, o no solamente en orden a los sobrevivientes, sino también en lo preventivo, ¿no? Poder facilitar que las personas, los niños, las niñas, los adolescentes tengan los elementos necesarios de acompañamiento, de sostén afectivo, de formación, para que puedan elegir el día de mañana un modo de ser en la sociedad diferente, ¿no? Exactamente. Ahora, este foro funciona en todo el país. Hay una red muy interesante que está trabajando en todo el país, asistiendo en cada provincia. Exactamente. En realidad un poco se mueve así. Donde está Marta, donde la van cambiando porque ahora está en Santos Lugares, estuvo en Goya antes, ella forma gente y después, con gente que ya viene, porque esto tiene 10 años, tiene un grupo de capacitadores y entonces van yendo a las distintas provincias o pueblos dentro de las provincias, por ejemplo en Santiago del Estero y en Santiago del Estero, Añatuya. En Salta, que yo sepa, está en Orán, pero no, me parece que no, yo no los conozco mucho, creo que hay alrededor de 25. Está en Merlo, en Santos Lugares, en la Patagonia, no, en alguna parte, en Madrid me parece, después en Cava, y acá en Corrientes hay 2 seguramente, que es uno en Goya y otro acá. Y en San Miguel, pero como hay una sola persona, la tenemos como incluida en nuestro grupo. Ahora Laura, si la gente se quiere sumar, ya sea como voluntaria o para pedir ayuda, porque ¿cómo hacen para, en el caso de necesitarla, cómo hacen para contactarse con ustedes y decir, a mí me está pasando esto? Sí, mira, claro, por eso di mi teléfono. En realidad son 2 cosas distintas. Cualquier persona que llama, nosotros tratamos de acudir a acompañarlos, a ver qué es lo que necesita, a responder a su requerimiento. En general la gente por distintos motivos vienen a nosotros, pero también puede suceder que quieran ser voluntarios, cosa que nos vendría muy bien y son muy bienvenidos. Yo te doy el teléfono y nos encontramos, porque el tema es sencillo. Nosotros tenemos como un leitmotiv y una tarea que nos une. Entonces una persona que viene inquieta y deseosa, nosotros le contamos qué hacemos, qué pensamos, qué nos une. Si se siente identificada, bienvenida sea, y si no, nos encantó haberlas conocido. Bien, o sea que esto también es una puerta de poder ayudar y de poder sumarse a la hora de ser voluntarios y poder, luchar con una realidad, porque sabemos que el caso María Soledad fue emblemático hace 30 años. Emblemático, exactamente. Inclusive motivó películas y se habló durante muchísimos años
Claro, fue muy significativo, ¿no? Lo que te quiero decir es que hacer memoria de ella no fue quedarnos en ella, porque nos pasaron los datos oficiales que hay más de 180 o 190 femicidios en lo que vamos de la cuarentena en nuestro país. O sea, esto sigue ocurriendo. Claro, ninguno es tan emblemático por muchos motivos que se dieron, ¿no? Pero es decir, es una realidad. Por eso es que además de voluntarios, también es que nos llamen a colegios o a espacios para poder charlar, para poder pensar juntos, para poder pensar una sociedad diferente. Nosotros siempre decimos, tenemos que pensar cada uno de nosotros, bueno, ¿quiénes queremos ser? ¿Qué humanos, qué personas queremos ser para poder construir la sociedad que deseamos? Ciertamente, yo no me quiero poner en el plan de el patriarcado, el machismo, pero ciertamente hay un estilo de vinculación que no nos favorece y lo vamos constatando. Entonces, bueno, hagamos un alto, pensemos qué es lo que nos está impidiendo cambiar un modo de relación, ser más humano, donde haya más respeto, donde crezcamos más en la escucha, donde nos valoremos, podamos distinguir y respetar que el otro es un otro distinto a mí, pero tiene la misma dignidad y el mismo derecho que yo. Bueno, todos estos temas que en realidad van confluyendo en esta incapacidad de que el otro sea quien quiere ser y a mí no me guste. Bueno, ¿cuál es el problema que no me guste, viste? En todo caso, si no me gusta, tengo que trabajar sobre mí, porque ¿no? Me molesta que el otro sea quien quiere ser. Yo creo en una sociedad que la inclusión va más en esto, ¿no? En la capacidad de aceptar la diferencia. Y somos iguales solo en dignidad. Todo el resto somos distintos, venimos de familias diferentes, con estructuras psicológicas diferentes, con gustos diferentes. O sea, la diversidad es lo que nos marca y lo que nos hace geniales a cada uno. Entonces, viva la diversidad, ¿no? En este sentido. La gente que se quiera comunicar a través de Facebook o Instagram, ¿cómo puede hacer para ponerse? Bueno, suben, hay un Facebook o Instagram que es de Corrientes, Corrientes, yo después te lo paso en todo, porque como no lo uso mucho, es otro de las chicas la que se encarga de esto, pero si ponen Red Infancia Robada, Foro Corrientes, va a salir, porque ahí estamos todos. Son las dos maneras más rápidas y más fáciles de comunicarse, pero lo que hiciste vos, también hay un Facebook de la Red Nacional. Entren, curioseen, miren, y entonces ahí nos encontraremos, ojalá. Hay una página que se llama Red de Infancia Robada, ustedes la googlean y entran muy fácilmente, y allí tienen toda la información de contactos, de los foros, exactamente, los encuentros que han hecho, ya exacto. Hay datos, testimonios que son muy importantes. Laura, gracias por un gusto. Ojalá que... Gracias a vos. No, por favor, un placer y felicitaciones, porque hoy se necesitan más voluntarios, se necesitan más gente con ganas de empatizar y de ayudar. Exactamente, y la alegría de que vamos a tener otro objeto como signo para que recordemos la memoria, ¿no? En la Plácida Cándido López, y dice así: memoria y lucha, justicia por las víctimas de las violencias y femicidios. El deseo de que cuando lo veamos, que es un banco rojo, que también hay otro en la Plaza Juan de Vera, podamos darnos cuenta que esto es una realidad, lamentablemente. Hey,
Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop te sorprende en el Hipermercado Libertad Chaco. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Y llevamos 6 meses de pandemia o de emergencia sanitaria, y cuando todo esto iniciaba hablábamos con este periodista acerca de las consecuencias que iba a tener en materia económica. Hoy, a 6 meses después, queremos ver cuál es su visión. Estoy hablando del presidente del Club de la Libertad, el periodista Alberto Medina Méndez. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por recibirnos. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad como siempre. Bueno, 6 meses después de la pandemia, los números que tiene la Argentina son muy duros en materia sanitaria, pero también son muy duros en materia económica, ¿no? Hemos transcurrido 6 meses difíciles, aquel dilema de si se trataba de un problema económico o un problema sanitario, aquel momento en el que hablábamos de que la salud era lo más importante y lo que la economía podía esperar, nos encuentra hoy con todo junto, ¿no? Nos encuentra con cifras que están en el tope de la montaña de Argentina en materia sanitaria, superando los 13.000 muertos y por otro lado con cifras económicas preocupantes, con mucho desempleo, con un panorama económico recesivo de mediano plazo muy elevado, con empresas que se han cerrado, empresas que se han ido. Un escenario que nos pone con la doble pandemia al rojo vivo, cosa que algunos países han logrado superar más rápidamente, no precisamente sin costo, ¿no? Porque este virus se lleva puesto familias, se lleva puesta gente que finalmente pierde la vida o la pasa muy mal, pero la Argentina hoy está viviendo esa doble situación, todavía sin transitar el final de la pandemia y con un escenario económico de mediano plazo bastante preocupante. Ahora, es preocupante ver cuando uno camina por las calles de Corrientes la cantidad de locales que han cerrado, la cantidad de locales que hoy están en exposición para alquiler.
hay una economía directa que se ha afectado y mucho, y no hablemos de los pequeños empresarios, ¿no? Lo que pasa es que esta pandemia nos agarra a los argentinos con una especie de zona de paciente de riesgo por hacer alguna especie de paralelismo con el coronavirus, ¿no? Así como para el COVID-19, ser obeso, hipertenso, añoso, tener problemas de inmunodepresión o problemas cardíacos, es una tragedia porque eso significa que las posibilidades de letalidad son mayores y que pasarla mal es una posibilidad muy concreta. En la Argentina, pasar una crisis de estas características arrastrando los problemas que Argentina ya tenía antes del coronavirus es obviamente muy difícil. Vos pensás que Argentina era uno de los poquísimos países de América Latina que tenía previsto una caída del Producto Bruto para el 2020 antes de la pandemia. Es decir, Argentina iba a caer el 1,5%, ese era el pronóstico, cuando empezaba el 2020 sin la pandemia. Es decir, éramos un paciente de riesgo con más del 50% de inflación, con déficit fiscal, con un endeudamiento gigantesco, con una legislación laboral antiquísima, un gasto público elevado, un déficit fiscal absolutamente desbordado. Digo, entramos a la crisis económica de la pandemia muy lastimados. Entonces, todos estos comercios que vos estás describiendo, que aparecen como cerrados, y no es que el coronavirus finalmente y la pandemia los mató, sino que ya venían rengueando desde hace mucho tiempo, con muchas dificultades, arrastrando deudas, problemas de todo tipo, y por supuesto este fue el tiro de gracia, ¿no? Una caída abrupta del consumo, una caída virulenta de la demanda, arrastrada de todos los problemas anteriores, significó sin duda el final de este camino para muchos, y hay que decirlo, hay muchos que están transitando ese camino del final, digamos, ¿no? O sea, lamentablemente este drenaje no terminó, Miriam, y vamos a seguir viendo comercios cerrados y empresas que se cierran durante bastantes meses, porque algunos están haciendo el intento de sobrevivir a como dé lugar, algunos con éxito, y se han podido reconvertir o adaptar a esta nueva circunstancia, otros lamentablemente están simplemente agonizando y estirando esto hasta donde finalmente aguanten, ¿no? Ahora, Alberto, siempre las comparaciones son odiosas porque hay que analizar muchos parámetros para poder tener una idea real cuando uno compara dos situaciones. Pero, ¿qué le pasa a Argentina con respecto al contexto de América Latina? Y un poco esto es lo que hablábamos, ¿no? Argentina, como ya venía con muchos problemas estructurales y ya era un país que iba a caer en el 2020 sin la pandemia, respecto a las proyecciones que tenían Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, el mismo Bolivia, que hablaban de un crecimiento del 3, 2%, 4%, depende del país. O sea, eran países que estaban en crecimiento, mientras Argentina estaba cayendo. Por supuesto que los agarra mejor parados para soportar un embate de estas características. Van a tener una caída importante de su Producto Bruto durante el 2020, pero son economías más robustas y tienen un sistema de funcionamiento con reglas de juego más estable. Ellos no tienen controles de precios, controles cambiarios, allí no hay un cepo, son países abiertos al mundo, siguen importando y exportando, no tienen una inflación del 50%, sino una inflación del 2%, del 3% en el peor de los casos. Tienen legislaciones laborales que hacen que vos puedas tener una caída del empleo muy abrupta de golpe, pero también una recuperación muy veloz. Y entonces en ese sentido están en mejores condiciones de levantarse de esta tragedia y lo van a hacer seguramente de un modo mucho más rápido que países como Argentina, que probablemente debamos padecer varios años para volver a estar en el mismo punto que estábamos a comienzo del 2020, que por otro lado no era precisamente el mejor lugar, digamos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay con países vecinos. Por eso a nosotros nos cuesta vernos así. Nosotros nos encantaría ser la Argentina que fuimos, y la Argentina que fuimos era más que Paraguay, más que Uruguay, más que Chile, más que Bolivia, y siempre era una especie de hermano gemelo de Brasil en un montón de cuestiones. Bueno, no lo somos, pero no lo somos hace mucho, Miriam, ¿eh? No es que no lo somos ahora, en pandemia, no, hace bastante tiempo que Argentina dejó de ser el paraíso al que vinieron a vivir nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. No sería un país elegido por los inmigrantes de cualquier nación para venir a habitarlo, porque las condiciones, las reglas de juego aquí no son las mejores y son muy hostiles con el capital y con el desarrollo, y eso lo estamos pagando hoy con estas empresas que se están yendo del país y que
a pesar de que mucha gente no entiende cómo funciona ese fenómeno, se están yendo de aquí para irse a otros países, no se están yendo porque están cerrando sus puertas ni porque están quebrando, ¿no? Ahora, Alberto, al poner así esta situación tan en blanco, es como la realidad de la cual hablábamos hace un tiempo, ¿no? Muchas veces cuando uno se entera que tiene una enfermedad y el médico le dice este es su estado clínico, a uno le cuesta entenderlo, pero para poder curarse tiene que entenderlo para poder caminar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender para poder encontrar la solución en nuestro país? En primer lugar, esto que vos planteás, entender, hacer el duelo, digo, ¿no? Tenemos un diagnóstico y yo creo que los argentinos en ese sentido nos resistimos al diagnóstico porque queremos pensar que somos esa Argentina que fuimos. Entonces, cuando le hablamos a la sociedad de que hay que ser más austero, que hay que bajar los impuestos, que el Estado no puede dilapidar el dinero que no tiene, que no le puede sacar en impuestos a la gente que produce para repartírselo a gente que no produce, ahí empiezan las resistencias y las tensiones en Argentina, ¿no? Porque nadie se quiere bajar de su situación y su zona de confort y todos pretenden que la cosa se arregle sin modificar nada, y la verdad es que eso no va a pasar, como en ningún orden de la vida, ¿no? Si vos te quedás sentada en tu casa y mirando la televisión, probablemente no puedas generar ningún nuevo producto, ni puedas ofrecerle a la sociedad algo que justifique o amerite que la sociedad te recompense con un premio por tu esfuerzo. Bueno, Argentina no quiere salir de esa zona de confort, por lo menos una parte importante de la ciudadanía no quiere hacerlo, y eso es lo que ha evitado en los últimos años que hagamos los deberes, y hasta que no entendamos cuáles son las reglas de juego, no va a seguir pasando lo mismo. Yo me encantaría ser optimista, la crisis nos pone frente a una oportunidad gigantesca, porque tal vez esta cachetada nos haga reaccionar, pero todavía sigo viendo en la discusión política y en la discusión económica una suerte de infantilismo, pensando que, bueno, se puede seguir así y no pasa nada. A ver, vos lo viviste en primera persona. Durante toda esta pandemia, las empresas tuvieron que seguir pagando los sueldos, pagar los alquileres, mantener el personal, y no hubo un solo gesto por parte de los gobiernos de todas las jurisdicciones para prorrogar los vencimientos impositivos, para hacer quitas impositivas, para sacar impuestos. Al contrario, el favor más grande que te hicieron fue, bueno, lo puede pagar después, ¿sí? Pero lo vas a tener que pagar en algún momento. Claro, de hecho, fíjate qué contradicción, ¿no? El gobierno nacional argentino fue a pedirle a los acreedores que tengan piedad y que entiendan que si Argentina no crece no le vamos a poder pagar la deuda. Ahora, esa no fue la actitud del gobierno nacional para con los contribuyentes. O sea, le hemos pedido a los acreedores nacionales, internacionales, que hagan con la Argentina lo que Argentina no hace con sus ciudadanos. Es decir, es una especie de desbalance de gestos, ¿no? Le pedimos al acreedor que entienda, fíjate la lógica, que entienda que si no crecemos no podemos pagar. La pregunta sería, ¿me puedo plantar yo ante la agencia de recaudación y decirle esto? Mire, hasta que yo no crezca no le voy a poder pagar. Lo que hace hoy la agencia de recaudación es suspenderte tu quit, sacarte del sistema y evitar cualquier posibilidad de que vos puedas recuperarte para poder pagarle lo que eventualmente le debes, ¿no? Entonces, creo que ahí no ha habido una correlación de gestos y ese es un diagnóstico que Argentina no quiere ver, porque en el fondo lo que está pasando es que los que reciben la recompensa por ese tipo de recaudación no están dispuestos a bajarse del caballo. O sea, hubo en el sector privado gente que perdió su empleo, hubo gente que cerró su empresa y hubo gente que hoy gana un sueldo menor que el que ganaba en febrero en términos nominales, ¿sí? En términos nominales. Ahora, vos escuchaste que los funcionarios hayan decidido que los empleados públicos ganen un 20% menos, como sí pasó en Uruguay. Digo, esto del esfuerzo compartido es un lindo discurso, pero el esfuerzo compartido es cuando lo hacemos todos, no cuando lo hace una parte de la sociedad. Cuando el resto de la sociedad, al contrario, recibe más plata, tiene más premios y no hace ningún esfuerzo, ¿no? De hecho, fíjate que estamos asistiendo a aumentos salariales del sector público. Es una cosa que es absolutamente inconcebible en un esquema en el que las empresas
las empresas se cierran, ¿sí? Y los comercios están obligados a pagarle menos a sus empleados, le han quitado los premios por productividad, le han sacado las comisiones, en el mejor de los casos, y han perdido empleo, personas que estaban con trabajo marginal o precario, muchos que tenían empleo en blanco también lo han perdido, y el sector público está ahí como si fuera una cosa inmaculada que no se puede tocar y que nadie puede osar plantear que se gane menos. Si todo el mundo está ganando menos, no veo ninguna razón por la cual el sector público no puede hacer exactamente el mismo esfuerzo que le está pidiendo a la sociedad que haga todos los días, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que habla de esto que vos planteabas, de que el diagnóstico no está todavía asumido, porque no ha habido ni siquiera un gesto por parte de esos sectores. Así como le pedimos solidaridad a la gente cuando hay un problema en algún familiar o en algún vecino, yo no he visto gestos de solidaridad de ningún sindicato diciendo entendemos lo que está pasando, nosotros también vamos a colaborar. No, lo que hemos escuchado fue que los más ricos tienen que contribuir, que los que tienen más recursos tienen que aportar un impuesto extra, y claramente eso no habla de un esfuerzo compartido. La verdad que no. Ahora se veía con mucha esperanza antes de la llegada de la pandemia el crecimiento y el desarrollo turístico. Hoy es un sector que también está en una situación extrema. Es el peor sector de la economía en el mundo, Miriam, esto hay que decirlo, sobre todo porque hay una epidemia de miedo, y la epidemia de miedo va a prolongarse en el tiempo. Cuando hablo de epidemia de miedo digo que la gente no está dispuesta a viajar. Esto ya no tiene más que ver con las cuarentenas, ni con la legislación, ni con las regulaciones, ni con si tengo permiso para viajar o no tengo permiso para viajar. Aún sin los permisos para viajar, sin necesidad de hacerlo, un ejemplo de esto son los países desarrollados, donde en ningún momento se suspendieron los vuelos internos, y sin embargo la caída de los viajes ha sido enorme, ¿no? O sea, estoy hablando de países como Estados Unidos, que en ningún momento suspendió sus vuelos internos, que no tuvo cierre de hoteles en ningún momento, y ha tenido una caída gigantesca del turismo internacional, por supuesto, y del turismo interno también. Y empresas como Airbnb, que alquila residencias, departamentos, apartamentos y casas de particulares a particulares, prácticamente está al borde de la extinción, y muchas cadenas hoteleras del mundo están sufriendo esto porque cambió la conducta. O sea, no solamente porque cambiaron las normas, sino porque la gente va a dejar de viajar durante un tiempo que no sabemos cuál será, y tampoco vos y yo, que nos encantan este tipo de posibilidades, no tenemos planes de viaje próximos, ni siquiera con la vacuna. Digo, si aún llegara la vacuna, que tengo también mis reservas respecto al impacto de la vacuna, tampoco vamos a salir desesperadamente a buscar oportunidades de viaje, y vamos a ser muy selectivos a la hora de elegir un destino y las características del destino. Tal vez el turismo de aventura, tal vez el turismo rural en nuestras provincias tengan una oportunidad, porque es un turismo con cierto distanciamiento, un turismo de naturaleza. Un turismo de naturaleza puede tener una oportunidad, pero no me imagino los grandes centros urbanos con hoteles repletos de personas, ni el famoso desayunador tan simpático con tanta gente. Ya no lo imagino de ese modo, y creo que durante un largo tiempo eso no va a ocurrir en ningún lugar del planeta, a pesar de que se supere el coronavirus, como ya está pasando en algunos países europeos, donde hay muy pocos casos, y sin embargo la gente tampoco está dispuesta a viajar, ¿no? Hay por supuesto gente que sí, pero las cifras son incomparables, así que el turismo se tendrá que reconvertir, vamos a tener una larga transición, y habrá que ver si en el futuro las sociedades están dispuestas a volver a aquella rutina, ¿no, Miriam? Ahora, Alberto, este es un programa que va a la noche, la señora y el señor terminaron de cenar o están cenando con nosotros, y a mí me gustaría por lo menos dejar una buena, porque... A ver, hay muchas buenas. A ver. No, hay muchas buenas. Primero es que estamos, como en toda crisis, estamos frente a una oportunidad gigantesca. ¿Sí? Argentina es un país con un potencial enorme, es un país
que no tiene conflictos étnicos, que no tiene conflictos religiosos, que no tiene conflictos de frontera, es un país sin problemas raciales, es un país que no tiene problemas con cuestiones de intoxicación minera ni de ningún orden, repleto de recursos naturales, plagado de paisajes diferentes. Argentina es un país que está en condiciones de ser una potencia, porque si te comparás con lo que sucede en otras naciones del mundo, que sí tienen estos conflictos, ¿sí? Sí. Claramente Argentina tiene todas las condiciones para salir adelante. Ahora, tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Como en todos los órdenes de la vida. Es como si vos me dijera que estamos frente a un adolescente inteligente, brillante, sano. Ahora, si se queda a dormir en la casa, no podemos tener un buen pronóstico. Es decir, el pronóstico es bueno en la medida que la actividad te lleva para algún lugar. Se van a presentar oportunidades para Argentina, la crisis nos va a golpear muy fuerte y eso puede ser una oportunidad para reaccionar. Y si reaccionamos, Argentina es un país que está marcado a tener un gran despliegue, como lo tuvieron países similares a Argentina en el pasado. A ver, Australia no es lo que es hoy, sin haber pasado por lo mismo que pasó Argentina. Y nosotros no podemos decir que Australia es un país del norte, ni es un país que queda cerca, ni es un país que está en el centro de todo el desarrollo mundial. No, está perdido ahí en el medio del océano, ¿sí? A muchas horas de vuelo de cualquier lugar del mundo, es decir, no hay ningún continente que le quede cerca. Un país agroindustrial, un país que vive de su economía primaria, no es un país industrial, ni mucho menos, y sin embargo se ha desarrollado a una velocidad fabulosa, y todos sabemos que la inmigración que tuvo Australia no es precisamente la mejor, no. Muy por el contrario. Entonces, claro, lo único que hicieron es que entendieron su situación y la aprovecharon a su situación, y pusieron reglas de juego que funcionan en cualquier lugar del planeta, ¿sí? Que no tienen que ver con si vos sos latino o anglosajón, sino que funcionan en cualquier lugar del mundo. Y vamos a ver ese proceso. Argentina tiene una posibilidad, como la tuvo hace 150 años atrás, y la cuestión es justamente que los argentinos cambiemos, o sea, que nosotros también seamos capaces de modificar nuestra forma de ver el mundo, y si eso sucede, aunque sea por desesperación, aunque no sea por convicción, me parece que tenemos una gigantesca oportunidad. Corrientes particularmente es una privilegiada. Corrientes depende mucho de su actividad productiva primaria, de la actividad que surge de los recursos naturales. Eso le da una especie de manto de protección, una especie de amortiguación frente a la crisis. Nosotros somos una provincia exportadora, generadora de alimentos. Eso, digamos, no va a desaparecer en el mundo y va a seguir teniendo mucho valor. Y entonces nuestra cadena productiva es una cadena productiva robusta, capaz de ayudarnos a salir de este trance. Pero claro, a eso hay que ayudarla con mucha austeridad pública, con mucha sensatez para la toma de decisiones y, por supuesto, actitud, ¿no? Actitud para salir adelante en la parte más difícil de la crisis, que son los sectores comerciales, que son los sectores más débiles, que más han sufrido la crisis económica, pero que a mi juicio también tienen muchas chances de recuperarse rápidamente, insisto, con reglas de juego amigables con los negocios. O sea, si tenemos una actitud hostil con las empresas, no esperemos que haya empresas. O sea, si la gente cree que las empresas son malas, bueno, entonces no tengamos empresas. Es decir, seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y lo que queremos. Y todo eso tiene que ver con las políticas de comunicación. Sin duda, y también con una lista de creencias, de paradigmas que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos una forma, un prisma a través de la cual vemos el mundo. Si creemos que los empresarios son malos y no los queremos, pues entonces no pidamos empleo. O sea, no pidamos que exista empleo, porque yo no conozco otra manera de empleo genuino que no sea el que venga del mundo del emprendimiento, del mundo de los negocios, del mundo de las empresas. No hay otra. ¿Hay empresarios malos? Sí, hay empresarios malos, hay periodistas malos, médicos malos, abogados malos, políticos malos, dirigentes de clubes malos. Eso no significa que todos sean malos. Claro, la existencia de empresarios malos no convierte a la profesión empresario en un estigma negativo. Yo, la inmensísima mayoría de los empresarios que conozco, es gente dispuesta a arriesgar su capital, a tomar riesgos desproporcionados,
por aventuras que no conocen el resultado, a dar empleo a cambio de vaya a saber qué, porque tampoco saben el horizonte hacia el cual están yendo. Ser empresario en Argentina es una demostración de optimismo gigantesco, ¿no? Porque acá no todo florece y entonces la mayoría de los emprendimientos finalmente fracasan. No somos el ámbito del sueño americano. Sin embargo, hay mucha gente en Argentina que emprende y yo creo que le tenemos que dar la bienvenida con los brazos abiertos a ese que dice yo quiero poner una chipacería. Sí. Porque el que quiere poner una chipacería probablemente tenga 3 o 4 empleados. Y si nosotros tuviéramos muchos negocios como eso, el problema del empleo en la Argentina no sería un problema y seguramente tendríamos resuelta buena parte de las problemáticas sociales que afectan el hambre, la pobreza, el desarrollo y la falta de educación. Si no entendemos cómo funciona ese ajedrez, esa dinámica, sin empleo, el resto no existe, bueno, estaríamos complicados, ¿no? Por eso que el debate que teníamos en marzo sobre si la prioridad era la salud o la economía era un falso dilema. La vida humana transcurre con todo eso juntos. Tenés que tener salud para poder desarrollarte económicamente, pero también tenés que tener desarrollo económico para tener salud. Y en ese sentido, los seres humanos tenemos el talento de poder hacer varias cosas a la vez, ¿no? Y de eso se trata la vida, después de todo. El análisis de Alberto Medina Méndez. La verdad, un placer dialogar contigo como siempre. Un saludo gigante para vos, Miriam, para todo tu equipo y a tu disposición para cuando dispongas. Muchísimas gracias. Nos deja mucho que pensar, ¿no? Queremos aceptar cuál es el diagnóstico, sabemos qué nos está pasando, creemos todavía en espejitos de colores. ¿Qué va a pasar con la Argentina? Depende de cada uno y de la forma en que nosotros decidamos transitar y las elecciones que vayamos haciendo. La forma que nosotros vivimos, queremos vivir y qué decidimos hacer con este tiempo que tenemos también es una decisión propia que incide en la mayoría. Así que a pensar muchísimo qué vamos a hacer con nuestra vida y con nuestra Argentina y nuestra provincia. Pausa, ya volvemos, no se vaya. Hasta aquí nuestro tiempo. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Tengo un temita más para compartir con ustedes, pero me quiero despedir anunciando que mañana vamos a hablar de miedo y de ataques de pánico con la doctora Marta Chemes y con el licenciado Pepe Pérez Bamonde. Vamos a ver qué podemos hacer si sentimos que estamos experimentando un ataque de pánico o cómo ayudamos a nuestros seres queridos. También voy a estar dialogando con las hermanitas Vera, con Bonnie y con Rafaela, recientes ganadoras del premio Gardel en la categoría chamamé. Mañana dialogo con ellas. Ahora les deseo buenas noches, que descansen y los dejo con la voz y la presencia de Ramiro Minich con este tema. Hasta mañana y muchas gracias. Poco a poco me aceleras y me frenas, eres tú lo que me lleva. Deja que te cuente, no soy algo